Fue un gran premio sumamente emocionante, peleado literalmente hasta los últimos segundos de la competencia. Tuvo de todo, peleas, estrategias, polémica, dejando un saldo muy interesante en el Campeonato Mundial de Pilotos con 3 posibles candidatos. Nada está definido, queda por delante una larga lucha. Vayamos ahora a lo más importante de este round número 4 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein. Era el momento de ver el desarrollo de la carrera. La parrilla se dividía entre neumáticos medios y blandos para esta salida. Las gomas duras eran una completa incógnita. No se sabía qué tanto podían llegar a responder en cuanto a competencia tanda larga. Y créeme cuando te digo que esto iba a ser determinante en el resultado final. El protocolo se siguió de la manera habitual con su vuelta de formación y se colocaron todos en sus cajones de salida, esperando que se apaguen las luces del semáforo y comenzar toda la acción. Pero ya desde ese momento había una polémica importante. Lando Norris se encontraba muy por delante de lo permitido, lo que le proporcionó una ventaja deportiva muy marcada. Esto era más que evidente, de hecho Max Verstappen llegó a reportarlo por la radio. Pero todo siguió su curso y se comenzaron a apagar las luces del semáforo. Y entonces toda la acción comenzó en la carrera de Shakir. Fue una salida muy activa. Lando Norris se colocó tercero de inmediato, aunque mucho tuvo que ver esa acción antirreglamentaria que por supuesto comenzó a investigar control de carrera. Había mucha expectación por ver a qué sanción podría ser acreedor Norris. Seguimos adelante en la competencia y era más que evidente que el compuesto blando le estaba dando mucha ventaja a quienes lo habían elegido para el primer stint. La tracción que proporcionaba era superior a los compuestos medios. Leclerc y Gasly estaban perdiendo posiciones de inmediato. Como te mencioné, el MSL39 de Lando ya estaba tercero. Mientras tanto, su compañero de equipo estaba tratando de colocar distancia entre él y su más cercano perseguidor, George Russell. El orden cuando estaba comenzando la segunda vuelta era el siguiente: Piastri en primer lugar, seguido de Russell y Norris, cuarto Leclerc, quinto Gasly, sexto Sainz, séptimo Antonelli, octavo Verstappen, noveno Hamilton, décimo Tsunoda. Esta era la zona de unidades hasta ese instante. De los 20 pilotos, solamente 5 habían elegido iniciar con los compuestos medios: Leclerc, Hamilton, Alonso, Lawson y Bortoleto. Lo que esperaban les diera cierta ventaja en la parte final del primer stint, apelando a la alta degradación que tiene Bahrein. Llegamos a la vuelta número 3, comenzaba el duelo entre Norris y George Russell. Piastri se mantenía fuera del rango de DRS del W16, lo que dejaba a ese monoplaza de Mercedes expuesto ante el ataque del MSL39 de Lando. Y en la siguiente vuelta ocurría algo inesperado. Pierre Gasly con su Alpine comenzaban a presionar al Ferrari de Leclerc, algo que no estaba previsto. Esto evidenciaba que los corredores que eligieron compuesto medio para iniciar estaban sufriendo para colocar en temperatura los neumáticos, mucha menor tracción a comparación de los compuestos blandos. Llegamos a la vuelta 5 en donde todavía no llegaban a colocar en esa ventana de funcionamiento correcta las gomas amarillas. Por lo tanto, en la zona de puntos estaban sufriendo y mucho los SF25 para mantener la posición. Y mientras esto sucedía veíamos como el Williams de Carlos Sainz estaba sufriendo para llegar a pelear en esa zona de la parrilla. El español perdió la posición en contra de Kimi Antonelli y su Mercedes, pero también estaba bajo el ataque de Max Verstappen. El FW46 estaba en problemas serios. De hecho, en este mismo giro perdió la lucha en contra del actual campeón del mundo. Sainz ya se encontraba octavo. Giro número 8 y los SF25 estaban sufriendo para mantener el ritmo que tenía la zona alta de la parrilla. A pesar de eso, no estaban perdiendo posición. Leclerc se mantenía cuarto, Hamilton noveno. El británico es quien le estaba pasando peor, pero no eran las únicas luchas que estábamos viendo. De hecho, se mantenía la pelea entre el MSL39 y el W16, Russell en contra de Norris. Y hablando justamente del británico del equipo McLaren, se anunciaba una penalización, esto en contra de Lando, por la razón que ya te había mencionado al inicio del resumen. Estaba fuera del cajón de salida, por lo que control de carrera le dio esta sanción, aunque hay muchos que piensan debió de haber sido más tiempo, por la ventaja que significó estar tan adelante. ¿Tú qué piensas al respecto? Déjalo en la parte de los comentarios. ¿Merecía 10 segundos en este caso o con 5 fue justo?
En la vuelta número 9, Norris comenzaba a incrementar su ritmo, tener un ataque mucho más directo en contra de Russell. Ya estaba a menos de un segundo y podía utilizar el DRS para poder concretar el adelantamiento, algo que comenzó a preocupar al piloto número 63 de la parrilla porque, como sabemos, hay 3 partes en las que se puede utilizar este dispositivo, lo que incrementa las posibilidades de ganar posiciones. Mientras tanto, en la zona baja de los puntos se estaba desarrollando otra lucha intensa entre Hamilton, Sainz y Tsunoda. El corredor madrileño luchaba con muchas dificultades. El FW46 era bastante inferior. Era un reto importante para Carlos. Una vuelta después, seguíamos viendo peleas. Y es que en este caso el Mercedes de Antonelli subía a la 5ª plaza, superando a Pierre Gasly y su Alpine. Vuelta número 11, comenzaba la acción en los pits. Norris, Verstappen y Gasly entraban a boxes. Ahí el McLaren cumplió con su sanción de 5 segundos, mientras que Verstappen, mucha atención en esto, sufría una parada muy mala, le costó segundos vitales. La causa en este caso fue una falla en las luces que indican la salida de los pilotos al momento de colocar los neumáticos. Cambia de rojo a verde cuando está despejado el pit lane. Bueno, en este caso falló. Los mecánicos tuvieron que indicarle manualmente que ya podía irse, complicando muchísimo el desarrollo de su carrera, porque además de todo Max en ese momento seguía sin tener ritmo. Giro número 13, seguían las entradas a boxes de quienes habían montado neumático blando al inicio de la carrera. En este caso, Antonelli entraba a los pits. La pérdida de posiciones después de haber ingresado era alta, por lo que debían de elegir el momento correcto. Para este punto, quienes tenían la ventaja estratégica parecían ser los SF25, todo gracias a que iniciaron con compuestos medios. Mientras tanto, Piastri mantenía una carrera sólida, aún líder. Estaba gestionando perfectamente sus gomas gracias al aire limpio. Se mantenía a más de 4 segundos de Russell. En el giro siguiente, justamente Russell ingresaba para montar neumáticos medios. La mayoría habían optado para ese compuesto, excepto Verstappen estaba apostando por los compuestos duros. Un error que iba a costarle bastante, no solo a él, sino también a otros pilotos, pero no me voy a adelantar. Iniciando la vuelta número 15, quienes habían ingresado a los boxes eran Piastri, el líder en ese momento, Sainz y Wehrmann. Estos corredores habían tenido una gran gestión en los neumáticos blandos. Habían mantenido un gran rendimiento, no era el ideal obviamente porque muchos ya habían colocado gomas frescas, pero habían logrado ser competitivos. El orden después de esos ingresos era Leclerc siendo el primer puesto, seguido de Hamilton a 9.3 segundos, Piastri en el tercer lugar, 7.3 segundos de Hamilton. Por debajo Albon, Russell, Norris, Alonso, Gasly, Ocon y Verstappen en la zona de puntos. Llegamos al giro 17 cuando comenzó el duelo entre Antonelli y Verstappen por la 8ª posición. El W16 mostraba un ritmo muy superior, de hecho el RB21 estaba sufriendo bastante. En el siguiente giro, Ferrari realizaba una parada doble. Los caballinos rampantes habían elegido ese momento para no perder demasiado terreno con quienes ya habían ingresado. Leclerc y Hamilton cambiaban por neumáticos medios, repitiendo compuesto, y lo hicieron de manera perfecta, lo que llamó mucho la atención. Mientras tanto, Max se quejaba una vez más por radio por el agarre de los neumáticos duros, la primera señal de que esas gomas blancas iban a ser totalmente inservibles. Las prestaciones eran nulas. Para la vuelta 19 las posiciones se estabilizaban. Piastri estaba liderando con Russell a 3 segundos y Norris en la tercera posición. Destacable en este momento el gran rendimiento del Alpine. Gasly era quinto y Doohan noveno, los dos estaban sumando puntos. El equipo francés soñaba con sus primeras unidades. Vuelta número 20 y la batalla entre Antonelli y Verstappen culminaba con el italiano superando al campeón del mundo, abriendo una brecha rápidamente en cuanto lo pasó. Max estaba completamente incómodo, reportando un sobrecalentamiento en el monoplaza, y todo esto se debía a los compuestos duros. No tenía absolutamente nada de agarre, lo que comprometía el desempeño de su auto. Una vuelta después comenzaba una disputa más entre Hamilton y Doohan por el noveno puesto. La potencia del SF25 le permitía al 7 veces campeón del mundo acercarse, y al iniciar el giro 22 superó al australiano. Segundos después hacía lo propio con Verstappen, que se encontraba bastante pegado, perdiendo mucho terreno. El tetracampeón mundial estaba totalmente indefenso.
Para el giro número 24, Leclerc lanzaba un fuerte ataque en contra de Norris por la tercera posición. La estrategia de Ferrari estaba siendo muy eficiente. Mientras tanto, y también en la parte delantera, Russell se alejaba del McLaren, dejando a su compatriota vulnerable porque no tenía DRS. Mientras tanto, Oscar Piastri incrementaba su ventaja. 5 segundos es lo que había entre él y la segunda posición. En el siguiente giro, el monegasco superó a Lando, comprometiendo el liderato del británico en el campeonato de corredores. El piloto de Woking necesitaba reaccionar y rápido. Llegamos al giro 26. Hamilton escalaba a la sexta posición. Los dos Ferrari mostraban un ritmo importante. Parecía que las actualizaciones en el SF25 estaban dando frutos, hablando de tandas largas. Una vuelta después se veía como Charles estaba volando en el circuito. Estaba siendo capaz de recortar 6 décimas por vuelta en contra de Norris y su MSL39, lo cual era impresionante. Mientras tanto, Red Bull estaba en problemas serios. Verstappen hacía una nueva parada. En esta ocasión fue prematura porque fue obligada. Necesitaban cambiar los compuestos duros que los estaba haciendo perder mucho. Esto ya era una pésima noticia para los austriacos y todo se agravó más porque una vez más el ingreso fue accidentado. Tardaron demasiado, costando segundos importantes. Ese gran premio estaba siendo una pesadilla para Max. En la siguiente vuelta, Antonelli también ingresaba a los boxes, y es que la degradación en este caso estaba siendo mayor de lo que se había proyectado. Vuelta 30, Piastri estaba teniendo una carrera muy sólida, más de 6 segundos de ventaja. Los Ferrari también estaban administrando perfectamente su ritmo de carrera, manteniendo un buen delta respecto a sus rivales para no sobrecalentar los neumáticos. Ese era el juego estratégico que se estaba viviendo en ese momento, encontrar el momento correcto para poder atacar una vez más, o simplemente optar por el undercut o el overcut y así ganar posiciones. Lo importante para los Escarlata es que tenían esas dos posibilidades porque estaban siendo muy competitivos. Vuelta 32 y surgía una lucha más, en esta ocasión entre los Williams y Tsunoda por el octavo puesto. El japonés estaba defendiendo la posición desesperadamente, sabía lo importante que era sumar unidades. Producto de esta pelea que iba al límite, se tuvo que activar el protocolo de safety car, y es que en medio de la lucha por posiciones hubo un contacto entre el japonés y el español, provocando múltiples entradas a boxes. Los pilotos necesitaban reaccionar rápidamente y adaptarse a la situación. Los SF25 optaron por su último stint con neumáticos duros, un hecho que iba a ser clave en el desenlace. Respecto al incidente, quien se llevó la peor parte fue Carlos. El pontón de su Williams quedó destrozado. Seguimos adelante expectantes a la zona superior de la parrilla. Ferrari se encontraba en una posición ideal. Leclerc era tercero y Hamilton quinto. Esto les estaba dando opciones para pelear por algo más que solamente recuperar puestos, podio o tal vez victoria, porque Oscar Piastri veía que se esfumaba su ventaja. Como sabemos, cuando se activa el auto de seguridad, se elimina toda distancia entre los corredores. Aunque, como te mencioné, los cabalinos rampantes tomaron la pésima decisión de enfrentar el último stint con los compuestos blancos, lo que limitó toda posibilidad, alcance para Leclerc y Hamilton. Para la vuelta 36 el safety car se había retirado y la carrera se iba a relanzar. Se hacía presente la bandera verde. Piastri era el encargado de reanudar todo, defendiendo la posición, mientras Norris peleaba con ambos Ferrari. Tenía una situación complicada porque los dos autos italianos estaban teniendo un fin de semana sólido en carrera. Todo se reiniciaba y la batalla fue intensa en los primeros metros, aunque se mantenían las posiciones. Piastri al comienzo no logró salirse del rango de DRS de Russell, aunque una vuelta más tarde el ingeniero de Norris le pedía ceder la posición porque él había ganado un puesto, aunque lo había ejecutado mandando fuera del trazado a Lewis Hamilton. Para evitar una posible penalización debía de regresarla. Norris obedeció y no se necesitó ninguna investigación. Giro 38 y es aquí donde Norris recupera la tercera posición. Con estos puntos que estaba consiguiendo se mantenía como líder del campeonato, lo que era una buena noticia para él, aunque estaba teniendo un pilotaje algo errático. La desesperación estaba jugando en contra del número 4 de la parrilla. Mientras tanto, en la zona media la pelea por los últimos puntos estaba siendo encarnizada. Williams, Haas y Red Bull junto con Alpine luchando intensamente. Kimi Antonelli por otro lado estaba destacando por
su madurez enfrentando a pilotos con mucha más experiencia y aún así quedando por delante de ellos. En el Giro 41 fue cuando vimos todos los problemas de Ferrari evidenciados. Lewis Hamilton se estaba quejando de no poder doblar bien. Esos neumáticos duros estaban siendo una completa pesadilla para los dos corredores, los cuales estaban siendo afectados de manera importante. Su carrera completa, el cierre, que es la parte más importante, estaba siendo condicionada, no podían mantener el ritmo. Sus rivales estaban mostrando mucha superioridad. Mientras esto sucedía, veíamos una pelea entre dos jóvenes promesas. Antonelli con Mercedes presionaba a Oliver Burman y su Haas, buscando recuperar un lugar en el top 10. Estos dos jóvenes apenas el año pasado estaban teniendo estos duelos en Fórmula 2. Vuelta 43, Piastri ampliaba su ventaja a más de 2 segundos. Para ese momento, el MSL39 estaba recuperando mucho de su rendimiento, consiguiendo ser superior al resto. No había nadie cerca de su ritmo. En la siguiente vuelta, Lando comenzaba a atacar a Leclerc, encendiendo la lucha por el segundo lugar. Para que tengas un panorama mucho más claro, te voy a decir el orden para ese momento. Era Piastri, Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen, Ocon, Doohan y Tsunoda en la pelea por unidades. Quienes estaban siendo afectados porque tenían montado el neumático duro eran los dos Ferrari, los dos Alpine y Esteban Ocon. Llegamos a la vuelta 45 y los comisarios anunciaban una penalización en contra de Carlos Sainz. Esto se daba porque en la relanzada el madrileño había atacado con muchísima agresividad a Kimi Antonelli, provocando casi un choque. Además tenía un daño severo en el pontón. Ese FW46 comenzó a perder rendimiento muy rápidamente. Que por cierto, como dato importante, Carlos no pudo cumplir con esta penalización, por lo que en la siguiente carrera deberá penalizar 3 posiciones. Seguimos adelante con toda la acción. En la siguiente vuelta, Lando cometía otro bloqueo, y es que, como te comento, estaba muy desesperado por remontar. Estaba perdiendo terreno en contra de Leclerc, comprometiendo sus opciones de podio. Todo esto a pesar de que el mismo monegasco estaba sufriendo y muchísimo con su SF25. Para la vuelta 48, Lando ya estaba en posición de DRS en contra de Leclerc y comenzó el ataque más certero. Si lograba el podio, podía mantener el liderato del campeonato de pilotos. De lo contrario, estaría por debajo de su compañero de equipo. Se estaba acercando bastante, pero Leclerc se estaba defendiendo a la perfección, defendiendo por supuesto su podio para este fin de semana. Para el Giro 50 se mantenía la pelea entre Norris y Leclerc siendo muy emocionante, al límite pero limpia. El monegasco conseguía quedarse por delante del MSL39. Le cerraba la puerta al británico en cada ocasión en la que él intentaba el sobrepaso. El británico debía de ser paciente. Algún error, por más pequeño que fuera, iba a costarle tiempo, distancia. Y mientras esto sucedía, Piastri lideraba con mucha comodidad. Russell ya se encontraba a 7 segundos del australiano. El dominio de McLaren con ese piloto estaba siendo abrumador. Para la 52, finalmente Norris conseguía superar a Leclerc y de inmediato se comenzó a alejar del monegasco. El Ferrari ya no era una amenaza y comenzó la caza de George. Una vuelta después veíamos cómo Verstappen comenzó a presionar a Gasly por la 6ª plaza. Era crucial recuperar terreno para el neerlandés, pero no iba a ser nada fácil y al mismo tiempo llegaba una advertencia para Norris por límites de pista. Si volvía a infringirlo, iba a caer otra penalización en contra del británico. Para la vuelta 55, Lando consiguió recortar la distancia y estaba peleando directamente contra Russell por la 2ª plaza, que por cierto, el W16 estaba presentando problemas eléctricos, lo cual complicaba todavía más el pilotaje de ese Mercedes. Y aún así, George conseguía mantener en los retrovisores al MSL39, una gran hazaña por parte del piloto del equipo de Toto Wolff. De hecho, esta lucha se prolongó hasta la última vuelta. Los ataques de Norris ya llegaban a ser más agresivos, pero Russell defendía con autoridad impidiendo que lo superaran. Intentó algunos adelantamientos estirando la frenada, pero Russell lo anulaba perfectamente. El piloto número 63 de la parrilla consiguió quedarse con esa 2ª posición, dejando a Norris como tercero, mientras que Piastri se llevaba otra victoria, la 2ª del año. Fue el piloto más fuerte durante todo el fin de semana y en este momento ya es un firme contendiente
contendiente por el título mundial. Solamente 4 puntos lo separan de su compañero de equipo. McLaren en este momento tiene una lucha interna por el campeonato mundial de pilotos, pero evidentemente no podemos descartar a Max Verstappen, que se encuentra cerca, a pesar de que él tiene una desventaja importante con el RB21. Además, sé que suena alejado, pero Russell se mantiene ahí, siendo consistente, y no olvidemos que tienen un factor a su favor, siendo uno de los equipos más eficientes evolucionando los autos. James Allison es un especialista, y si hacen las cosas perfectamente podrían llegar a estar emparejando la situación en contra de los de Woking. El panorama en el campeonato de pilotos es muy interesante. Aunque si hablamos de constructores, el equipo McLaren está muy por delante del resto, los grandes favoritos para llevarse este título. Los más cercanos perseguidores son Mercedes, pero con una diferencia amplia de unidades. Esta carrera nos entregó una competencia emocionante desde el principio hasta el final, con un panorama que se esperaba desde hacía ya tiempo, con 3 posibles contendientes por el momento al campeonato. Veremos si esto se mantiene. Yo te agradezco mucho por haber visto el video hasta el final. Recuerda suscribirte si te gustan este tipo de resúmenes y no olvides dejarnos tu like. Eso nos ayuda bastante a ser más compartidos dentro de la plataforma. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video con las conclusiones de todo lo que sucedió en esta fecha y la previa que saldrá el miércoles del Gran Premio de Arabia Saudita.